utensilio y vamos a hablar un poco de manejo, aunque ya también en el resto de charlas se ampliará mucho la parte de manejo nutricional y otros tipos de manejo, pero yo voy a relacionarlo lo que es manejo de instalaciones y manejo de utensilios, ¿no? Manejo de condiciones, ¿no? Por entrar en el primer punto, lo he subdividido a su vez en 4 puntos o en 5 puntos, algunos de ellos lo veremos a la vez, como en la cuarentena y la enfermería. Y quisiera empezar bueno, pues haciendo una diferenciación, ¿no?, de lo que es un ambiente de cría en cautividad y el ambiente de cría natural. Como podéis ver fotos abajo a la izquierda de un ambiente de cría natural y arriba a la izquierda de un ambiente de cría artificial o cría en cautividad. No se parecen en nada en absoluto. Los cardenalitos en cautividad viven en este entorno, perdón, los cardenalitos en la naturaleza viven en este entorno, y los cardenalitos en este entorno tienen unas condiciones completamente diferentes, ¿no? Lo primero que salta a la vista son las plantas, ¿no? Es un ambiente diferente, los espacios. Esta foto pequeñita de aquí también la quiero hacer marcar de cómo el centro de cría en cautividad en Venezuela del cardenalito intenta imitar un híbrido entre ambas, ¿no?, teniendo éxito en la cría de esos baluartes genéticos, ¿no?, de esos cardenalitos silvestres en un entorno híbrido entre ambos, ¿no? Pero para que veáis, esta foto me ayuda y me gusta, ¿no? Es un ambiente que no es natural. Aquí no veis cardenalitos posados en una rama en tan concentración, ni tienen estos espacios, ¿no? Entonces, lo que primero que tenemos que ser conscientes es que lo que estamos criando, estamos hablando de un ambiente que no es natural. Los que criamos cardenalitos en cautividad, tenemos que advertir las diferencias entre criar en cautividad y lo que un cardenalito silvestre ve en la naturaleza. Eso, después de muchos años, ha llevado a que los cardenalitos que se crían en cautividad estén adaptados a un entorno completamente diferente al entorno que están adaptados los cardenalitos que crían en la naturaleza, ¿no? Son aves casi diferentes, a decirlo así. Un cardenalito que está adaptado y cría y nace en este tipo de ambiente no sobreviviría en esto y viceversa. Luego esto es importante que lo tengamos, esta generalidad, que es importante que la tengamos en cuenta desde el principio. Después os voy a contar en los siguientes puntos de cuanto a instalaciones lo que para mí es una distribución ideal, ¿no?, de cómo debe ser un aviario. Pero soy consciente, a mí mismo me ha pasado, que no todo el mundo puede dibujar de cero un aviario en su casa, ¿no? Y a veces uno empieza criando pues donde tiene espacio, en ese cuarto. En mi caso era el cuarto lavadero de mi abuela cuando empecé. Después en casa de mis padres pues me usurpé otro espacio. Pero claro, lo que yo voy a intentar ver como ideal lo he ido consiguiendo después de muchos años, pues que es lo que me gusta, e ir invirtiendo en ello, pero muchas veces no te puedes permitir, ¿no? No te puedes permitir este espacio, ¿no? Y te tienes que adaptar. Pero quiero contar el ideal para que lo tengáis en la cabeza, sobre todo desde el punto de vista de separación y de manejo, ¿no? Si bien te tienes que adaptar, tienes que ser consciente de que esa adaptación pues, va a implicar cambios, ¿no? Y tienes que rediseñar o optimizar o tener en cuenta tu instalación para la cría en cautividad. La primera parte de la instalación que os quiero contar es la parte de la cuarentena y enfermería. Son espacios, para mí, diferentes, muy diferentes al resto. Deben ser espacios separados donde se trabaja la prevención y se trabaja el aislamiento de ejemplares. Esto que veis aquí lo pongo como un ejemplo de lo que hemos vivido con el coronavirus, ¿no? Cómo sin saber cómo se procesaba una enfermedad, la única opción que ha existido y ha funcionado ha sido el aislamiento, ¿no? Esa cuarentena, esa separación entre ejemplares, que somos nosotros, para sostener algo que no se sabe cómo tratar, que no se sabe cómo evoluciona y que no te sabes enfrentar, ¿no? Cuando metes un ejemplar nuevo en tu aviario, tienes que tratarlo así. No sabes lo que trae, no sabes si está enfermo, no sabes cómo tratarlo y te puede ocasionar un problema. Entonces, lo mejor es, de entrada, someterlo a una cuarentena. Una cuarentena son 40 días, no son 2 días. No es, bueno, lo observo un poco y después de observarlo un poco ya lo pongo. No, realmente como no sabes y hay enfermedades que pueden evolucionar más lento,
lo mejor es separar ese ejemplar al menos 40 días. Y digo al menos, porque cuanto más mejor. Y aún así, hay enfermedades que no tienen ningún efecto sobre el ejemplar, es simplemente un portador sano, pero lo van a tener en tu aviario. Luego, siempre es un riesgo introducir ejemplares en una población cautiva. Lo tenemos que hacer y pensar con mucho detenimiento. Ocurre al revés también, y este área es súper útil cuando detectas una enfermedad dentro. Una vez que ha entrado, lo mejor que hay que hacer es, como no sabes cómo va a evolucionar, actuar como en el coronavirus, aislarlo, igual que se han hecho con las personas, ¿no? Entonces es ideal, y digo ideal, tener también separado una zona de enfermería. En esta zona de enfermería pues se pueden encontrar utensilios exclusivos, ¿no? Como una típica jaula de enfermería para mantener la temperatura. Es ideal tener todo separado. Hablo de comedero, bebedero, cualquier utensilio que no sea usado también en otra de las estancias, ¿no? Y es importante también tener en cuenta el manejo. No sería una zona de enfermería y no sostendrías la prevención o el aislamiento si, por ejemplo, nosotros hubiésemos estado aislados, pero pudiéndonos pasar de una casa a otra. Entonces, por usar el mismo ejemplo, es ideal pensar, antes de hacer cada acción, tratar estos ejemplares los últimos, no entrar entrando y saliendo de esa zona si son separadas, no estar compartiendo, no estar tocando, cogiendo ejemplares y volviendo después con los otros, porque al final estamos rompiendo esa separación, ¿no? Nosotros mismos somos portadores. Tenemos que pensar siempre en cualquier manejo y cómo se maneja esas dos áreas, concretamente la enfermería y la zona de cuarentena, que idealmente deberían de estar separadas del resto del aviario, lo más separada posible, y cómo hacemos ese manejo entre ambas, ¿no? Tener siempre en cuenta esto. Una de las instalaciones para mí, o una de las estancias más importantes para la cría en cautividad de cardenalitos, lógicamente, es la zona de cría. La zona de cría a mí me gusta separarla de la zona de muda. Primero porque son espacios donde ocurren fisiológicamente cambios diferentes. En uno, el ejemplar se tiene que inducir a criar. En cuanto a condiciones ambientales, hay que inducir que el animal tenga celo, que se desarrolle su sexualidad, que en ambos sexos, tanto el macho como la hembra, que acaben poniendo, que acaben estando fecundados, que acaben criando. Esas condiciones ambientales son muy diferentes de las zonas de muda. Idealmente, también tenerlos separados permite tener vacío sanitario. Cuando los animales están criando, no están en muda. Entonces la zona de muda está vacía, está limpia y simplemente tiene su propia cuarentena. Y viceversa, cuando los animales están de muda, la zona de cría está vacía, limpia, en cuarentena. Como digo, siempre es lo ideal. A veces no podemos tener dos zonas ampliamente separadas. Y muchos tenemos las zonas de muda y de cría en el mismo espacio. Tendremos que implementar manejos, tenemos que poder controlar las condiciones. En muchos casos la iluminación, la temperatura. Hablaremos de ello más tarde, ¿vale? Pero en principio, o idealmente, como decía, serían o deberían de ser zonas separadas. A mí me gusta llamar la atención en un aspecto. Cuando los ejemplares están en cría, los tienes separados por pareja y eso hace que tengan muchísimos más bebederos. Eso hace que tengan muchísimos más comederos, muchísimos más utensilios que cuando están juntos en una población, en un grupo, mientras mudan. Eso también tiene de positivo que es mucho más fácil identificar problemas. Tienes una pareja y ves si alguno de los dos tiene algún problema sanitario rápidamente. Mientras que si están en una bandada, probablemente el animal pase desapercibido o cuando muestre el problema quizás sea demasiado tarde. En la zona de cría también tenéis que tener en cuenta que es la zona de cría, que es donde nacen más ejemplares y se acaban generando más vida y nuevos cardenalitos. Luego tenéis que pensar y tenéis que dimensionarla de acuerdo a ese momento, a cuando tengáis las crías, no pensar solo en el número de parejas. Es muy típico cuando empieza uno, pues en ese cuarto que te dejan, de hacer lo que digo aquí, un Tetris, ¿no? Y vas acumulando jaulas, y aquí cabe esta jaula y en este sitio pongo otra más. Y aquí me cabe en este rincón otra y pongo, y aquí sí puedo tener otra pareja más, ¿no? Entonces, al final nunca, o se nos olvida siempre, que en esas jaulas, si tenemos y lo hacemos bien,
nuevos ejemplares de cardenalito tendremos que separarlos de los padres para que ellos sigan criando, ¿no? Entonces, ese espacio a veces no se tiene en cuenta. Y particularmente las condiciones de iluminación y temperatura. El cardenalito induce su celo principalmente por estas condiciones, por la luz. Si es un ambiente oscuro, si es un ambiente demasiado frío o demasiado cálido, no será un ambiente ideal para la cría. Luego veremos un poco qué significa esos extremos, ¿no? Como decía, aparte de la zona de cría, la zona de muda o también mantenimiento, una vez que el animal ha acabado la muda, pues se tiene que mantener hasta que llega la siguiente época de cría, ¿no? En esta situación los ejemplares suelen estar en grupo y esto es muy importante, es diferente a lo que he comentado antes. A favor, con un bebedero podemos tener muchos ejemplares, con un comedero o con varios comederos podemos tener muchos ejemplares en una misma jaula. Eso hace que facilita mucho la limpieza y el mantenimiento, es mucho menos trabajo para nosotros mantener los ejemplares así. Pero en contra, es mucho más difícil mantener o detectar las condiciones o detectar problemas principales de salud. Los ejemplares tienden a engañarnos, ¿no? A no mostrar su debilidad hasta que ya verdaderamente supone un problema, ¿no? Y más en grupo. Tienden a esquivarse, irse hacia otro lado, no se dejan ver bien y cuando ya evidencian una patología, pues puede ser demasiado tarde. Luego aquí hay que dedicar mucho más tiempo a la observación, hay que estar mucho más pendiente. Hay muchísimos formatos y dimensiones de estas zonas de muda o de estas voladeras, ¿no? Luego veremos algunos. Y hay que prestar especial atención a que las condiciones de iluminación y temperatura son diferentes a las del otro área. En Venezuela no hay mucha diferencia entre estaciones. Originalmente, el cardenalito no es una ave que esté expuesto a muchísimos saltos en condiciones ambientales. Pero recordad que los cardenalitos nacidos en cautividad no son los cardenalitos silvestres y el espacio de cría en cautividad no es el espacio de cría silvestre. Luego, a veces, tener unas condiciones de iluminación más bajas hace que los ejemplares estén más tranquilos, reposen más, puedan hacer una muda más rápida porque no necesitan mantener todas las plumas para el vuelo, y la temperatura en esos momentos en los que la muda o digamos que la librea no es completa, no podría bajar o no debería ser fría. Ten en cuenta que térmicamente no lo pueden gestionar. Este es el vídeo que intento haceros ver, que cómo se comportan este grupo de machos después de acabar la cría. Es de un criador de aquí de Sevilla, algunos los conoceréis. Fijaos que todo este grupo de machos está pendiente de este comedero. Fijaos cómo se comportan. Realmente casi ninguno acaba comiendo. Simplemente están defendiendo la comida. No dejan de molestarse. Hay ejemplares que ni siquiera llegan a acercarse porque son menos dominantes y hay otros que simplemente se posicionan. Pero en ninguno de ellos prácticamente acaba comiendo. Luego, este tipo de observaciones las tenéis que hacer. Tenéis que estar mirando siempre que está ocurriendo, porque a lo mejor lo más indicado en este caso es multiplicar el número de comederos para que ejemplares menos dominantes, digamos, también accedan a este tipo de alimentos, ¿no? Si no, serían siempre los últimos en comer, serían siempre los últimos en alimentarse, solo cuando los demás les dejan, acabarían comiendo las semillas que les dejan, de la calidad que les deje, las más gustosas, siempre las más agradables las comerían los primeros. Fijaos cómo hasta se quitan, se apartan a picotazos del comedero. Pues este tipo de cosas ocurre en la muda. Tenéis que ser muy observadores para daros cuenta de que esto ocurre, ¿vale? Por supuesto, este vídeo no quiere decir que este criador los tenga así de mal. Es un vídeo para ese momento en concreto. Yo he estado en su aviario, es un auténtico maestro, ¿no? Enseñando a criar cardenalitos.